Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, 40 años de la recuperación de la democracia y aparece este libro, Ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre. Tanto tema hay alrededor de todo esto. Es el inicio de todo, ¿no? De 40 años con todos los altibajos, idas y venidas. Pero acá estamos. Rodrigo Esteves Andrada y Matías Méndez son los autores. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, primera Cristina. Vez que nos visitan. Muchas gracias. Cuéntenme un poco cómo cómo surge esta idea, Rodrigo, de hacer este libro. Yo venía con un trabajo por un lado académico, de una tesis de maestría, en una universidad que tenía que ver con el tema del periodismo. Mati venía investigando por su lado, conversamos producto de alguna cosa que él quería chequear, que yo necesitaba saber y estas cosas y nos dimos cuenta que había un laburo común y mancomunamos ahí. Juntaron fuerzas. Totalmente, porque sí. Hay una reconstrucción, pero te digo detallista, ¿no? De cada cosa, cada movimiento, cada acto, todo. Bueno, gracias. Que lo no, bueno, es la verdad. Gracias que lo leíste así. No debe ser tan fácil hoy. Es otra época. Estamos hablando de una época que no había internet, por empezar. Recopilar el material. Sí, trabajamos mucho los archivos. Muchísimo, muchos días, muchas horas ahí adentro. En papel, con los diarios. En papel, sí, claro, sí, porque... sí, y en la gran cantidad de hemerotecas públicas que por suerte hay, que gran cantidad no son pocas, gran cantidad de material hay en ellas. Y ahí pudimos reconstruir lo que a nosotros nos gusta decir, una suerte de road movie de la campaña de Raúl Alfonsín, de unos meses que si uno va al libro y busca qué pasó en septiembre del 83, seguramente y quiere saber un día puntual, en el libro lo va a tener y va a estar. Y ustedes dicen, hablando de eso en el libro, que la campaña empezó en julio del 82, en la Federación de Vox. Sí, tal cual. Recordemos que tuvimos Malvinas, cae Galtieri, llega Viñone. Viñone hace un anuncio que se va a abrir la actividad política, pero en verdad no pasa del anuncio, la verbalización. Él se viste de civil, designa un vocero presidencial civil, pone una cara más amabilizada en el final de la dictadura. Pero en verdad los papeles no llegan y Alfonsín patea el tablero, dice vamos a hacer un acto igual. Hay un núcleo de jóvenes de la capital importante, que era aquello que se llamaba Junta Coordinadora Nacional, que son los que convocan. La Federación Argentina de Vox, para los muchos que seguro nos ven en el interior, queda en pleno centro geográfico de la ciudad, en el barrio porteño de Almagro, claro, con lo cual el lugar era un lugar de peso en términos de posibilidad de acceso, y a la vez era el estadio más importante que tenía la ciudad por aquellos años antes del Luna Park. Claro. Como estadio cubierto, pensemos julio, época de frío. La convocatoria es ahí, y la verdad que la convocatoria es una convocatoria que se da en un periodo donde la veda política no ha sido levantada. Es decir, uno diría en la clandestinidad. La convocatoria es en la clandestinidad. Hasta tanto se llega ese día. No pasó nada. No pasó nada porque ese día firmaron el decreto que levanta la veda. Esa misma noche. No es casual. No es casual. La fuerza del acto y la fuerza de imponer el acto y la decisión política de Alfonsín de imponer ese acto hace que la dictadura levante la veda. Claro, porque ustedes hablan en el libro de eso, de la importancia que tuvo también la gente, todo, el pueblo, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta decir que fue una epopeya de la sociedad argentina. Ahí ¿no? está, una epopeya. Sí, nosotros creemos que lo que pasó fue eso, fue una epopeya de los argentinos que querían salir. Terminar con la violencia de los 70 que estaba ahí a la vuelta de la esquina, terminar con el terrorismo de Estado. Y encontró un líder que le habló de la paz, un líder que le habló de la justicia, un líder que habló de los derechos humanos desde su propia experiencia como abogado que presentó amparos a lo largo de toda la dictadura militar. Y fue Eso caminando, es algo que hay que recalcar. Exactamente. Así es, sí. Y fue caminando hacia la democracia, ¿no? Y tampoco es casual que fue caminando hacia la democracia de la mano también de ese preámbulo que todos tenemos incorporados en nuestro corazón, que viene de aquellos años, ¿no es cierto? Es así. Sí. Ustedes dicen también en el libro que ustedes creen, no están seguros, pero creen que la idea de recitar el preámbulo fue de Alfonsín, que él escribía sus propios discursos. En gran medida sí. Ahí hay un imperativo que tiene larga tradición y que se le vuelve a Alfonsín como un mandato. Irigoyen, cuando lo chicaneaban los conservadores y le decían que no tenía programa, él decía: mi programa es la Constitución. Ajá. Alfonsín, que no dejaba de ser un irigoyenista y un hombre de la provincia de Buenos Aires, seguía esa prédica. Tomó el preámbulo como propio, como también tomó como propio
algunos párrafos breves, algunas estrofas breves del himno que había quedado en desuso. Lo que pasa es que eso no prendía tanto en la gente. Aquello porque no lo conocían por ahí. Aquello a sus plantas rendidas de león, que por ahí en la generación de Alfonsín, que era un tipo de los 20, de finales de los 20, todavía estaba incorporado, pero en general la gente ya que lo escuchaba, que era mucho más joven que él, no lo tenía incorporado. Entonces, la verdad lo que prendió fue el preámbulo y lo que se transformó un poco, en eso lo planteamos en el libro, con mucho respeto, una especie de santo patrono laico, ¿no? Porque digo, en ese sentido él fue predicando con eso y la gente fue creciendo. Era como una oración. Exacto, una oración que se hizo del conjunto y que además la gente lo pedía y lo devolvía, es decir, esa mancomunión no existió más con los oradores de la política. No, sin duda. Estamos hablando de 1 millón de personas en el Obelisco diciendo a la par de él el preámbulo de la Constitución. Y hay algo de triunfo cultural en estos días también en torno a eso, porque algún candidato lo utilizó recientemente. Sí. Y hay algo de triunfo cultural a 40 años, porque que sea un candidato de otra fuerza política habla bien de Alfonsín y habla de la impronta cultural de Alfonsín en torno a esto. Es que eso marcó, ¿no es cierto? Además, esta idea, Alfonsín creo que lo dijo, ustedes lo citan, alguien lo dijo en el libro, esto es para 100 años. Sí. Alfonsín, 40 ya cumplimos, a los golpes como fuera, pero acá estamos. La convocatoria de Alfonsín era construir 100 años de democracia. Claro. Y él lo decía una y otra vez en sus discursos y hoy tenemos que celebrar eso, ¿no? Celebramos 40 años de democracia, que no es poco, y son 40 años de democracia sin proscripciones, sin vetos, sin presos políticos, sin recortes a la libertad de expresión, porque hay que recordar también que el siglo XX argentino fue un siglo XX de interrupciones. Alfonsín, antes de ser presidente, no pudo terminar ninguno de los mandatos que inició por interrupciones militares. Claro, tuvo cargos. Claro, Alfonsín fue concejal en el 54, fue diputado provincial en el 58, fue diputado nacional en el 63. Ninguno de esos 3 mandatos lo finalizó. Claro, bueno. Exactamente. Y no era una excepción. Los golpes ahí de Ilia, del golpe de Ilia, el golpe de Frondizi. No era una excepción, era algo que era común a esa generación, ¿no es cierto? Alfonsín, su equipo primigenio, lo que nosotros decimos un poco su mesa chica, quienes los rodeaban, eran personas que habían tenido experiencia de gestión. Ahora, la experiencia de gestión era de muy lejos, habían sido funcionarios de Ilia o de Frondizi en algunos casos, ambos gobiernos interrumpidos. En los 60, ¿no? Claro, 20 años antes. Exactamente. Por eso debemos celebrar sin duda estos 40 de democracia y remarcar lo que planteaba Rodrigo, ese doble final que él tenía en los discursos, porque tenemos todos muy incorporado el cierre con el preámbulo, que sin duda tiene un peso infinito, ¿no? Pero también terminaba muchos de sus discursos con esa frase del himno nacional. Claro. Él hablaba también de no solamente los 100 años que se planteaba, sino un proyecto para América Latina, ¿no es cierto? Bueno, ha sido un cambio en la región. Digo, ese proceso iniciático de diciembre del 83 que llega con el 10 de diciembre es un proyecto que va irradiando en toda la región. Tal vez el último sea Paraguay, antes fue lo de Pinochet que cae en Chile con el sí y el no. Tenemos a Uruguay a la vuelta porque al poco tiempo llega Sanguinetti. De a poco se van ordenando todos y el directo allá de Brasil, que en ese momento va ganando cuerpo. Alfonsín viaja al Brasil para apostar fuertemente a un cambio de gobierno que terminan siendo, y vale el dato, los 2 tipos con los que termina abriendo el camino de lo que se llama Mercosur. El Mercosur, claro. Sarney y Sanguinetti, 2 tipos surgidos de las voluntades democráticas. Recordemos que en realidad era Tancredo Neves, fallece en el interín, asume Sarney, pero él logra ir amalgamando con esos hombres de la democracia, que son mucho más moderados que Alfonsín, que tal vez son, hasta si se quiere, más conservadores, que las salidas son mucho más condicionadas que la salida argentina. Nosotros recordemos siempre que nosotros tuvimos una democracia sin condicionantes y Alfonsín la planteó así, y así fue. Y así fue. Y bueno, pero estuvo el juicio a la Junta. Exactamente. Que esa salida, por ahí tal vez en estas otras naciones fue la posible, fue de otras características. Es decir, Pinochet terminó siendo senador vitalicio, pero de a poco se fue rearmando la región y todo ese cono sur, que era un reguero de dictaduras, terminó siendo afortunadamente un reguero de democracias. Un reguero de democracias. Hablamos también, en el libro se habla mucho de Luder, ¿no? La campaña también de Luder en ese momento, que también los actos convocaban una cantidad de gente extraordinaria. Exacto. Sí, tenemos un capítulo entero, un capítulo extenso, que le pusimos la derrota imposible, porque al peronismo para ese turno electoral nadie
comprendía que pudiera perder, nadie tenía la capacidad, nadie se lo esperaba, pero aparte el peronismo había llegado invicto y además una estructuración discursiva de muchos años de la proscripción, por lo tanto, en las dos hipótesis siempre había sido invicto. Este capítulo es un capítulo extenso, muy respetuoso, de parte de dos exmilitantes radicales, así que imagínense que tratamos de ser lo más respetuosos. Ustedes son militantes radicales. Fuimos militantes en nuestra juventud, ya no somos ni jóvenes ni militantes. En ese sentido, hablaba del capítulo, es un capítulo que pinta de cuerpo entero cómo fue ese peronismo. Es muy importante situar ese peronismo, es el peronismo de los 70 todavía. Pero no era Cafiero. No, claro, previo a la renovación, exacto. Que hay una mirada muy almibarada de los 80 en torno a la renovación. Es un peronismo previo a los 80, es el que todavía tiene latente el debate entre la patria socialista y la patria metalúrgica, y el primus inter pares es Lorenzo Miguel, el jefe de la patria metalúrgica, es decir, el dueño de la marca. Pero ustedes dicen y claramente en el libro que Alfonsín, cuando acusa a eso, al pacto militar sindical, ese tipo, pero no al peronismo, al contrario, él trata de incorporar. Sí, exactamente, ahí hay el señalamiento que hace es central. Luder hace una campaña que es tan multitudinaria como la campaña que hace Alfonsín. Sí. Si hay algo que signa esta campaña son los actos multitudinarios. Y un poco lo que se va jugando cuando uno ve los medios de la época es que el día a día de cómo iba la elección se va viendo la cantidad de actos. Que Luder metió 40.000 acá, que Alfonsín 30.000 No había allá. encuestas. No, las encuestas eran en periodos más largos, no había estas encuestas del día a día que hay hoy. Claro. Y este componente del discurso de Alfonsín para nosotros es central, porque Alfonsín nunca tuvo, Alfonsín no fue gorila ni en sus inicios, Jamás. ni durante su campaña electoral, ni durante su presidencia, ni en sus últimos años. Y en el discurso de campaña, él se ve claramente, hay un discurso, para mí, en términos estratégicos, de claramente elegir un adversario, corporizado en Lorenzo Miguel, corporizado incluso en Herminio Iglesias, hablar de la burocracia sindical, hablar del pacto sindical militar, que tenía muchas raíces, porque por supuesto el sindicalismo tenía un diálogo en muchos casos fraterno con los militares, que no venía solo de la última dictadura, pero al mismo tiempo hablarle al pueblo peronista. Sí. Él todo el tiempo termina siempre sus discursos hablando, vamos todos detrás de la bandera celeste y blanca, los peronistas con Perón, los radicales con Irigoyen, los socialistas con Alfredo Palacios. Pero sin duda tuvo votos peronistas. Sin además. duda. Él plantea algo muy interesante, que es un anclaje histórico que él hace en torno a un error del radicalismo, y es muy bueno porque lo dice él desde sus 50 y tantos años. Alfonsín tiene 54 cuando arranca esta campaña, termina con 56. Uno lo veía grande. Claro, está muy bueno que vos lo digas. Depende porque de dónde te pares. Exacto. Y es interesante porque Alfonsín, durante varios tramos de la campaña hacia el cierre, tal cual bien recordaba Mati, él en los discursos siempre nombraba a Perón y Evita, siempre los nombraba. Al principio en esos discursos había silbatinas, hacia el final ya no, porque la gente ya tenía incorporado que iba a venir este llamado. Y a la vez, cuando hablaba, nosotros hacemos una reconstrucción en el libro a propósito de cómo eran los días de Alfonsín y cómo era ese cotidiano recorrer de las localidades y de las ciudades de provincia a las que iba. Él, cuando da una conferencia de prensa, siempre hablaba de lo mismo. Decía, muchos radicales irigoyenistas en 1946, sin dejar de ser irigoyenistas, votaron a Perón. Ahora sepan que en 1983 muchos peronistas, y él aclaraba, sin dejar de ser peronistas, me van a votar a mí. Por lo tanto, él decía, los invito a que aprendan a perder, sepan perder, bla, 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 que era lo que le solía decir al peronismo, como instándolo a que entiendan que la cosa se iba a dar vuelta. Este era un llamado que él iba haciendo y que vos lo vas reconstruyendo con los medios. Matías hacía mención esto de las hemerotecas. Lo va diciendo en todos los pueblos. Mira. Y lo va diciendo a medida que va pasando la campaña y hacia el último mes. Y naturalmente me imagino que muchos periodistas no lo puso porque no tenía mayor sentido. Algunos lo lograron incorporar o porque le parecían que era una locura, un delirio de un señor que creía que iba a ganar una elección. Luder era una figura más conservadora por ahí. Era una figura extremadamente prolija. Te diría que era el mejor candidato que tenía en ese momento el peronismo por lejos. ¿Cafiero dónde estaba en ese momento? Cafiero se queda fuera de la pelea porque Cafiero apuesta a la presidencia, se queda medio a andar, Luder junta más en ese sentido, y cuando vuelve sobre sus pasos y va a la gobernación se encuentra con que Herminio Iglesias no lo está esperando. Herminio Iglesias sostiene, y esto lo reconstruyó en gran medida Mati en el capítulo ese, sostiene él que en algún momento hasta le ofreció ser el candidato y que Herminio
le dijo que no le importaba, que él no estaba para eso, él estaba para presidente. El tema que en las cuentas, perdón, y Cafiero le dijo eso, Cafiero en la cuenta no le dio, Luder juntó mucho más. Y además le quiebra el espacio. Cafiero tenía un espacio que se llamaba MUSO, Movimiento Unidad Solidaria y Organización, donde su mano derecha era de Olindo Felipe Vittel, el hombre fuerte de resistencia, el Chaco. Sí. Ese hombre en el medio se quiebra y va de vice de Luder, por lo tanto le deja, Claro. lo desbanca este sector de Cafiero. Cafiero se queda esperando algo que nunca sucede, pelea la gobernación, pierde la candidatura a gobernador y Cafiero queda como un tipo que empuja el carro como un peronista más. Mati rescató ahí un texto fantástico de él, contalo del diario de Cafiero, que es... Claro, es muy interesante poder reconstruirlo también con las memorias de Cafiero, ¿no? Cafiero publicó sus memorias, que las escribió sobre la base de un registro que él hizo durante 50 años. Él llegaba a su casa y escribía un diario, ¿no? Sobre la base de eso escribió sus memorias. Y en sus memorias él cuenta muy detalladamente cómo fue pasando toda esa campaña electoral. Él cuenta, por ejemplo, cuando le comen a Vittel, por ejemplo. Claro, él lo tenía de ese lado. Y después la otra cuestión que él sostiene es Lorenzo no me perdonó que otros gremios jueguen conmigo. Entonces, claro, es el momento de los 25, el grupo de Roberto García, taxistas, un grupo grande del gremialismo, Esmata de José Rodríguez, un grupo importante de gremialismo que estaba muy enfrentado con Lorenzo, que estaba en la CGT Brasil con Lorenzo, convivían, estaba Gualdini por encima de todos en ese sentido, pero que claro, eran los enemigos de Lorenzo. Lorenzo eso no lo iba a tolerar tan fácilmente. Claro. Lorenzo termina jugando fuerte a Luder. Luder es un gran candidato. Luder tiene muchos oropeles en lo académico. Luder tiene un pasado irigoyenista que él reconoce, había sido candidato en el 46 de la Unión Democrática contra Perón, y ya en el 49 es uno de los constitucionalistas que escribe la reforma constitucional del peronismo. Y Luder termina además, recordémoslo, en el 75 siendo el presidente provisional que se hace cargo en el aquelarre isabelino. Exacto, claro, es el que toma las riendas. Sí, cómo no. Y Cafiero, retomando eso de Cafiero, él dice, a mí Lorenzo no me perdonó que Digón sea uno de los que Roberto Digón sea uno de los que me sostiene la campaña. Y ahí, a lo que se refería Rodri, que es simpático, si quiere, él en sus memorias dice, mientras Alfonsín recorría todo el país, Luder pedía que no le recarguen la campaña, que no le recarguen la agenda, poniendo un poco como contracara de dos estilos, de dos modos de hacer campaña. De todas maneras, el candidato políticas. Era Luder, lo que se era un muy buen candidato. A diferencia, acá hay una reconstrucción historiográfica falsa a propósito de algunos hitos de esa campaña, como que la campaña fue David Rato y sus locuras publicitarias, o que la campaña o sus aciertos. Tuvo peso. Sí, claro. Sí. No, perdón que te interrumpí. No. Lo otro es lo del cajón, el mito del cajón y la cuestión del cajón. Es decir, como que todos fueran producto de una cuestión fortuita. La verdad es que nosotros lo que intentamos contar acá es que fue producto de una gesta popular y que no hay que negarla. Digo, hablaba bien, decía Alfonsín no se podía permitir ser gorila, pero tampoco debe de ser gorila la historiografía argentina y no reconocer a esa sociedad de los 80 que tal vez no apostó por una salida acotada, como era la salida que proponía el peronismo, que era una salida con condiciones, y apostó por una salida bastante más, los españoles dirían cojonuda, que es esta salida de un señor que decía 3 niveles de responsabilidad, juicio a la muerte, es decir, que había delimitado, porque esto es importante recordarlo, y muchos por ahí no lo saben. En la campaña Alfonsín fue contando los juicios, Alfonsín fue contando los 3 niveles de responsabilidad. Exactamente. Alfonsín lo decía esto en campaña, nadie se notificó del juicio cuando Alfonsín llegó al poder y derogó la amnistía. Alfonsín fue diciendo, y la gente votó eso a sabiendas de que votaba eso. Sí, es muy importante eso que dice Rodrigo. Y también es muy importante esta cuestión de la reconstrucción historiográfica, porque muchas veces se carga en el peronismo de, bueno, tenía un pésimo candidato, Luder era un pésimo candidato. De nuestro trabajo podemos concluir con la vista en alta que sin duda Luder era el mejor candidato, si no el mejor, uno de los 3 mejores candidatos que podía tener el peronismo en 1983, sin ninguna duda. Después, respecto de los otros componentes de la campaña, ¿fue importante David Rato? ¿Fue importante los equipos de publicidad? Sí, fueron importantes, naturalmente. Fue importante que Alfonsín recorra todo el país y eso fue determinante, porque Alfonsín le dio 3, 4 vueltas al país cuando el peronismo recién proclamó su fórmula.
Y una cosa que también es central, que forma parte de esta gesta democrática. Alfonsín no viajaba a las capitales de provincia exclusivamente. Iba a los pueblos. Iba a los pueblos, iba a las ciudades y de vuelta hablando del pueblo peronista. Nosotros hemos podido reconstruir cómo era un día de Alfonsín. Alfonsín viajaba, llegaba a una capital, visitaba al obispo, visitaba una fábrica, visitaba una barriada popular, hacía un acto. Al otro día iba al interior de esa provincia, llegaba, visitaba una fábrica, visitaba un barrio popular, hacía un acto, hacía una conferencia de prensa. Digo, y además tenía el componente de una campaña profesional, que fue, si quiere, uno de los puntos de partida del libro, fue pensar, esta fue la primera gran campaña profesional que tuvimos en la Argentina. Que tuvimos en la democracia. Pero esa campaña profesional estuvo apalancada sin ninguna duda en una gesta, una epopeya democrática que votó esto que planteaba Rodrigo. Alfonsín fue contando lo que iba a hacer y lo hizo en los primeros días de gobierno. Exactamente, y con un apoyo popular tremendo que además se vio ya después, en Semana Santa, lo vimos, claro. La gente estaba en la calle dispuesta, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Sí, es que en gran medida, si nosotros tenemos estos 40 años, ha sido porque esa sociedad se jugó la vida en ese momento. Nadie sabía cómo se resolvía eso. Sí, seguro. No, la angustia yo la recuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Ahora, es muy interesante también ver en el libro las diferencias, campañas sin las redes, cambió todo, ¿no es cierto? Cambió todo. Ustedes cuentan acá el día de las elecciones que Alfonsín está esperando el resultado en una quinta de no sé qué amigo con 2 líneas de teléfono y no sé Así es, un productor televisivo de aquel momento que falleció, era en pandemia, Alfredo Doricio, él en Boulogne, aquí muy cerca, en zona norte, se vino con su familia, comió algo, se durmió una siesta como buen dirigente radical de Chascomús, una larga siesta, muy relajado, pues sabía que estaba todo jugado, y cuando empezaron a llegar los resultados, empezaron todos a pujar por tomar el teléfono, porque había muy pocas líneas telefónicas y todos querían saber cómo había salido su pueblo. Era la época que no había teléfonos. No había teléfonos, en la casa conseguir un llamado al interior era pedírselo a una operadora. Claro, entonces era muy difícil tener información, pero la poca información que iba llegando, y sobre todo de aquellos lugares donde podían entrar las llamadas, que era del propio cordón del conurbano, eran todas propositivas. Y ahí es cuando Alfonsín en un momento ya, cuando empiezan a llegar los números, sobre todo de la tercera sección electoral, él estaba en Boulogne en la primera sección electoral, que es la de zona norte, pero cuando empezaron a llegar los números de zona sur y empiezan a ganar sus candidatos a intendentes, y los candidatos a intendentes del peronismo empiezan a reconocer las derrotas, ahí Alfonsín se da cuenta que las cosas vienen en serio. Pero ustedes dicen también que no lo asume, no lo dice públicamente hasta que Luder no lo llama. Lamentablemente Luder no lo llamó esa noche. No lo llamó. No lo llamó, y no solo no lo llamó, tampoco hizo una declaración. Esa noche Luder se va del comando de campaña, un comando de campaña que estaba en Reconquista entre Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear. Yo siempre digo que entre Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear es difícil que ganara el peronismo, pero bueno. Luder se escapa por un esto lo reconstruimos con Carlos Campolongo, aparte nos confesó que es verdad, que se fue. Es decir, él se quedó hablando con este canal. Y se fue. Y Luder se fue por un subsuelo con su hijo Ricardo, que lo sacó en un auto y se fueron. En la madrugada... O sea, no apareció... Claro, nosotros lo que planteamos en el libro que Alfonsín espera un llamado pero de Luder, no llega el de llamado. reconocimiento. O cuanto menos una conferencia de prensa pública, que diga él públicamente algo. ¿No? Es emocional esto. Claro, yo creo que a esa altura no pudo... Claro, probablemente haya sido eso. No sé, digo. Sí, es claro que el peronismo le costó mucho imaginar la posibilidad de la derrota. Durante toda la campaña, incluso si volvemos al diario de Cafiero, Cafiero él dice en la última semana, me cuesta creer que perdemos. Me dice un encuestador, no me acuerdo exactamente quién, me dice un encuestador que estamos mal, pero me cuesta creer que perdemos. Seguramente la victoria será asegurada y después veremos qué pasa. Y ese era el sentimiento. General, digo. Y por eso es que Alfonsín termina hablando muy entrada a la madrugada, su primer discurso, que lo da en el Comité Nacional, en Alsina y Entre Ríos, es pasada las 3 y pico de la mañana con el resultado ya bastante consolidado, que es el famoso discurso donde Alfonsín dice, hemos ganado pero no hemos derrotado a nadie. Bueno, también eso está marcado en el libro, no solamente esa noche, toda la campaña, más allá de que entre militantes por ahí había grescas y cosas, no fue una campaña agresiva de ninguna manera. De parte de Alfonsín, para nada. Alfonsín no agredió verbalmente, y esto es algo que el peronismo después con el correr de los años fue rescatando. Cafiero, es más, en algún momento lo ha dicho públicamente.
seguramente en sus últimos años. Alfonsín no agredía absolutamente a nadie en campaña y no optó por esa dinámica, ¿no? Que es la dinámica de la agresión. Sí denunció el pacto, que fue un capítulo aparte y que creo que fue un gran acierto la denuncia del pacto. Eso, pero no el peronismo en general. No, para nada. Por el contrario, fue a buscar los votos del peronismo. Por el contrario, Alfonsín tenía... después le ofreció a Luder ser presidente de la Corte. Esa mañana, la del 31, es decir, la mañana posterior, cuando Luder llega antes del mediodía al domicilio particular de Alfonsín, le ofrece la presidencia de la Corte, Luder declina y viaja a Punta del Este. Sí, también es interesante que haya declinado, digo. Sí, es probable que sí. Me parece. Sí, pero es cierto que hay grescas, la campaña fue una campaña muy cuerpo a cuerpo. Es interesante... Grescas en la calle, vos decís, claro, por pegar un afiche. Sí, exacto, porque fue una campaña muy protagonizada por la militancia. Por eso nosotros insistimos en la idea de gesta y de epopeya. Fue una campaña que se hizo cuerpo a cuerpo, donde en estos momentos que vivimos la tercerización de tercerización y aparecen consultoras por todos lados, esa campaña la hizo gente de carne y hueso parada en las esquinas, era pintando paredes. Claro. La prehistoria, estamos hablando. ¿Ustedes cuántos años tenían cuando pasó todo esto? Yo era adolescente, yo iba al colegio secundario, participaba activamente, como militante secundario. Yo tenía 10 y solo acompañé a mi padre de la mano a los festejos y al obelisco. ¿Y esta foto de la tapa, que es lindísima? Esta es una foto de uno de los grandes fotógrafos que tiene la fotografía argentina, que es Dani Jaco. ¿Cómo no? Dani Jaco. Sí, un gran fotógrafo y la verdad que una persona muy generosa. Esto, en algún lugar. Es un acto en Oberá. Nosotros se la pedimos a Dani porque nosotros creemos que esta foto expresa mucho lo que fue esa campaña, porque es el gesto enérgico de Alfonsín en el discurso, es la corbata desabrochada del tipo que está peleando, es la masividad del acto donde se lo ve rodeado de un montón de gente. Ustedes dicen en algún momento del libro que este acto fue de día, pero casi siempre eran de noche y era difícil fotografiar, ¿no? Claro, exactamente. Alfonsín en algún lugar toma real dimensión de las multitudes en este acto, porque Alfonsín nunca las había podido ver. Claro, porque los hacían la de nocturnidad, con un alumbrado público muy distinto al que tenemos hoy. Claro, no había LED y esas cosas. Nada de eso, claro. Entonces era muy difícil ver en el panorama, ver la cantidad de gente que había. Alfonsín le decían, juntamos mucha gente, sabía que se había juntado mucha gente, tenía presente lo que había sido la campaña del 70, del 72 de Balbín, pero en verdad no lo veía. Acá sí lo vio. Y acá salió sorprendido, más allá de lo energético que pueda tener el pueblo en el litoral, Misiones, el Zapucay, los paraguayos que cruzaron muchos del exilio, estaba en la época de Domingo Laíno, que aún vive del Partido Liberal Radical Auténtico, entonces había miles de paraguayos también que estaban pujando por su vuelta a la democracia, con la esperanza de que Alfonsín trajera la democracia a la Argentina y a la región, algo que vos planteabas en el inicio de la charla. Así es. En definitiva, este acto fue un acto que para él, y él lo ha reconocido con el correr de los años, fue un acto que lo marcó. Sí, fue un acto que fue bisagra en la campaña y bisagra en él personalmente. Y además, esta foto fue utilizada por el equipo de campaña de Alfonsín para distintos afiches, ¿no? Con esta misma foto se convocó al Alfonsinazo en Ferro, que fue otro acto bisagra que se hizo en septiembre del 83, y para distintos alfonsinazos que se hacen en canchas de fútbol en el conurbano. Morón, Tigre, hay uno en La Matanza. Así que es una foto bastante emblemática esta. Es una foto muy emblemática y es muy importante la relación que él establece con Dani Jaco, porque Dani Jaco es quien está subido al avión el día que la dictadura saca la amnistía. Ajá. Y él le da una foto a Dani Jaco, una foto muy importante, que es una foto de él leyendo el diario, el gran diario argentino, donde dice que vino la amnistía y que llegó la amnistía, bla, 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 bla. Y él cierra el diario y comienza a conversar y reconstruye la vida. Dani Jaco había tenido que estar exiliado hasta hacía pocos días, había regresado en ese momento. Y cuando cierra el diario, se lo da, le dice, vos quédate tranquilo porque vamos a dialogar. Es decir, él asume un compromiso de carácter personal con el fotógrafo. Claro. Sí, Dani Jaco estaba exiliado y vuelve del exilio para trabajar en la agencia DIN. La primera cobertura que hace son aquellas inundaciones y después lo asignan a cubrir la campaña de Alfonsín. Como castigo, claro, como plan B. Como castigo, que era algo que es bueno esto que dice Rodri para que lo remarquemos porque también nos da idea de la dimensión de la época. En casi todas las redacciones
cuando había que asignar quién cubría a quién, en general los jefes elegían cubrir al peronismo porque era el que iba a ganar. El que iba a ganar, claro. Entonces, Dani Jaco, como castigo, le toca Como cubrir. Como es el nuevo, anda a cubrir Como al es el Alfonsín. nuevo, como es el Alfonsín, que no va a recién pasar llegado, nada. anda a cubrir a Alfonsín. Una que no gran va a pasar. visión política. Y eso pasó en todas las redacciones. Pasó en todos los diarios. Sí, tenemos testimonio por lo menos 3, 4, 5 Bueno, han colegas que hecho nos un han gran dicho- trabajo realmente, pero súper detallado. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer toda esta investigación? Bueno, nos encontró en el medio nos La encontró pandemia. la pandemia, claro. Bueno. Sí. Así que nos demoró, sobre todo en las entrevistas, nos demoró porque queríamos entrevistas personales y a veces las entrevistas Tiene un montón. vía Zoom no No tienen es lo el mismo. mismo, No, sin ya duda. sabemos que no es lo mismo, pero llegaron a tiempo y salió Llegamos a tiempo. para los 40 años. Exactamente. Gracias por haber venido a los dos. Sumamente agradecidos nosotros. No, muy importante recordar todo esto en Gracias, este Cristina. momento, pienso. Sí. Bueno, enseguida volvemos, no se vayan.